Vino a verme al estudio un personaje del barrio que llamamos el Ingenieri. Me cayó con una cédula de testigo, lo citaban para testigo y me llenó de preguntas porque el Ingenieri es de esos que si compra una radio quiere saber cómo funciona, la desarma y la vuelve a armar, aunque le sobren piezas, aunque le cueste hacerla andar, él tiene que saber todo. Son de esos personajes que si la vida lo hubiera ubicado en mejor situación, seguramente hubieran sido grandes científicos, expertos en la materia, porque muy estudiosos. ¿Querés saber de qué hablamos? ¿Cómo ser testigo? ¿Por qué lo citaron? Quédate con nosotros en Walter Gómez TV, abogado, para resolver estas dudas todos juntos sobre qué es esto de que te citen de testigo a un juicio. Hola amigos, vamos a tratar de contarles de qué se trata esto de ser testigo, porque muchas veces ocurre que les llega una cédula y la gente se asusta, se pone nerviosa. Bueno, en este caso le llegó al Ingenieri y me llenó de preguntas, me dijo por qué tengo que ir, y si no tengo ganas, y si yo quiero que gane uno y no el otro, por qué esta persona me está citando a mí, si yo no tengo nada que ver, yo no le debo nada. ¿Por qué tengo que declarar? ¿Y tengo que declarar a favor de alguien? Bueno, todas estas preguntas vamos a responderlas para que le sirvan no solo a la Ingenieri, sino también a vos que sos un suscriptor habitual del canal o un televidente habitual. Porque si no sos suscriptor, te pido que te suscribas. Nos sirve de mucho que vos te suscribas al canal, que nos dejes comentarios, que nos des me gusta, que participes. Nos sirve para que YouTube muestre más nuestros videos y además para poder tener unas herramientas que nos permitan mejorar. Vamos con el tema. Imagínate que te llega la cédula y la cédula dice que vos tenés que concurrir a un juzgado munido de tu documento de identidad para declarar en un expediente judicial. Esta cédula de testigo, que diga cédula de testigo, evidentemente te pone en una posición de participar en la justicia, que es lo que decimos habitualmente, para que quede claro. Es un colaborador del juicio, es un colaborador de la justicia. ¿Por qué? Porque ayuda al juez a desentrañar los hechos para poder resolver en la sentencia. De alguna manera el testigo cumple un rol de auxiliar del juez para tratar de reconstruir los hechos históricos. Porque claro, el juez no estuvo en el momento de que ocurrieron los hechos, entonces necesita valerse de medios probatorios. Uno de estos medios probatorios es el testigo, que ¿qué va a hacer? Va a declarar, va a contar. ¿Qué va a contar? Lo que sabe, lo que conoce de lo ocurrido. ¿Quién es el testigo en el juicio? El testigo es un tercero. Es un tercero imparcial, no es parte, imparcial, no está comprometido subjetivamente con algunas de las partes e independiente, no depende de ninguna de las partes. El ejemplo más común, ¿cuándo podría no ser imparcial? Cuando en realidad demanda Juan, pero el testigo es socio de Juan y le interesa claramente el resultado, porque él le va a ayudar a su empresa, entonces es parte. O cuando no va a ser imparcial, cuando el testigo esté comprometido subjetivamente con alguna de las partes. Por ejemplo, yo soy muy amigo de fulanito y quiero que fulanito gane, no me importa la verdad, no me importa nada. Fulanito es mi amigo, yo lo quiero mucho y quiero que gane. ¿Cuándo no va a ser independiente? Cuando el testigo a lo mejor es un empleado de una de las partes, entonces le puede indicar, ordenar, qué decir, porque si no lo despide del trabajo. Es decir, es importante acreditar la imparcialidad, imparcialidad y la independencia del testigo. Ya veremos cuándo ocurre eso.
Pero en principio que quede claro, uno va como tercero, aunque conozca a las partes, aunque de alguna manera tenga contactos con ambas partes o esté muy relacionado con cualquiera de los dos, uno va como tercero. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el testigo? Cuando le llegó la cédula al Ingegneri, ¿cuáles son las obligaciones? Él me decía, ¿y si yo no quiero ir? No, momentito. Tiene 3 obligaciones fundamentales. La primera, de comparecer, de presentarse. Sí, tiene obligación de presentarse munido de su documento de identidad para acreditar que es la persona que fue citada. Tiene además obligación de declarar y tiene además obligación de decir verdad. Vamos a la primera, de presentarse. Si no se presenta, si no comparece, puede justificar su ausencia, pero deberá probablemente comparecer en otro momento, le fijarán nueva fecha. Obviamente, si no comparece por nada, no quiere aparecer, en ese caso va a ser trasladado por la fuerza pública, puede ser trasladado por la fuerza pública. Para ser más claro, puede venir un día la policía a buscarlo y llevarlo a declarar. ¿Sí? Segundo, hablamos de la obligación de declarar. Tiene obligación de declarar, salvo algunas excepciones que ya veremos. Y la tercera, tiene la obligación de decir la verdad, lo que sabe, lo que conoce, no inventar, no dibujar, no embellecer su relato poniendo aditamentos que no son ciertos. En esta obligación de decir verdad, si no lo dijera, tiene sanciones. La sanción conocida, ¿cuál es? Bueno, el falso testimonio por no decir la verdad. También existe el cohecho, cuidado. Así que estos temas son importantes que los tengan claros. Las 3 obligaciones: comparecer, declarar y en la declaración decir la verdad. Claro, si hay algo que no conoce, la verdad es decir, no conozco. En cuanto a la obligación de declarar, tener en cuenta que hay personas que están exceptuadas de declarar, específicamente los abogados, los procuradores, los sacerdotes, las parteras, los médicos, en aquello que sea confidencial, que haya llegado a su conocimiento por su profesión y en aquello que sea confidencial. Por supuesto que un médico está obligado a declarar si vio un choque. Estamos hablando que haya llegado a su conocimiento por su profesión u oficio y de manera confidencial. Tercera obligación, la obligación de decir verdad. ¿Sobre qué tienen que decir la verdad? ¿Sobre qué? Sobre aquello que percibieron con sus sentidos, aquello que llegó a su conocimiento de manera directa, que percibieron, cómo escucharon el ruido, vieron lo que ocurrió, olieron el gusto. ¿Qué dicen el gusto? Sí, uno puede ser citado testigo. Imagínense una intoxicación masiva, alguien estaba ahí y no es parte porque no sufrió ninguna consecuencia, nada, pero al intentar probar la comida detectó un gusto que lo hizo dejarla. Y entonces esta persona no sufrió la intoxicación, pero otro sí. Él va a poder ir a declarar que en esa comida, él, como tercero, porque él no se intoxicó y no es parte en el reclamo, tuvo una percepción de un gusto extraño, no habitual en ese tipo de comidas y por eso la dejó. Ese solo hecho que vaya a declarar puede ser muy importante para la resolución del problema judicial. Entonces, recapitulando, los testigos tienen obligación de decir verdad, sobre todo aquello que conocen y que percibieron con sus sentidos. Todos los sentidos, o cualquiera de ellos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Es importante que esto se tenga presente. Sobre ello deberán hablar. El principio general en esta materia es que todo testigo es admisible. Es decir, cuando una parte ofrece a una persona como testigo, el juez no puede rechazarlo porque no quiere, no le gusta o le parece que no.
tiene obligación de declararlo admisible y examinarlo. Después en el examen se determinará, pero en principio tiene obligación de admitirlo como testigo y examinarlo. ¿Pero hay excepciones a esa admisibilidad? Sí, hay excepciones, como toda regla jurídica. La mayoría de los códigos establecen que el cónyuge, parientes hasta determinado grado, no son admisibles como testigos. Por supuesto que hay causas en que sí pueden ser citados como testigos, tanto el cónyuge como los parientes colaterales. ¿Para qué? O afines. ¿En qué causas? Bueno, cada código establece cuáles son las causas en que se los permite participar, pero generalmente son cuando son testigos instrumentales de un acto jurídico o cuando deben declarar sobre hechos concretos, por ejemplo el divorcio, lo que ocurrió en la familia y otros ejemplos que cada código va a determinar. Ahora imaginen, el testigo está sentado para declarar, ya contestó algunas preguntas y viene una pregunta específica y él pretende rehusarse a declarar. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿En qué casos? La mayoría de los códigos establecen que cuando lo comprometa al propio testigo, es decir, pueda someterlo a un enjuiciamiento criminal o pueda perjudicar su honor, o cuando deba, por esa respuesta, revelar secretos científicos, artísticos, secretos de Estado. En ese caso pueden rehusarse a responder, pero esas preguntas, no todo el interrogatorio, específicamente la pregunta que lo expone. Ahora, ¿puede la parte renunciar a examinar un testigo? Es decir, el ingeniero se va con la cédula a verlo a la persona que lo citó. Y la persona que lo cita dice, bueno, está bien, no vengas, total tengo otros 4 testigos que van a venir. Pero cuidado, porque la contraparte igual puede obligarlo, porque hay un principio que se llama de adquisición procesal, que las pruebas no son de la parte una vez que las ofreció. Las pruebas son del proceso. Entonces la contraparte, si el ingeniero no fuera a declarar porque habló con la parte que lo habría ofrecido y le dijo, bueno, está bien, no vengas, la contraparte puede decir, no, señor, quiero que le fije nueva fecha y que venga porque pretendo escuchar lo que tiene para decir el testigo ingenieri. Ahora vamos al hecho concreto de la audiencia, porque el ingenieri me bombardeó a preguntas, pero también me preguntó cómo era esto de la audiencia, porque nunca había sido testigo. Entonces, le explicamos básicamente esto. Primero, fuiste citado en tiempo y forma, o sea, con la anticipación que marca la ley, con una cédula que fue dirigida a tu domicilio real o dirigida puede ser también al domicilio donde habitualmente se lo encuentra. Por ejemplo, si no se conoce el domicilio real de un testigo, puede dirigirse al domicilio laboral. Eso pasó, fuiste citado, así que te tuviste que presentar. Te presentás munido de tu DNI, de tu documento nacional de identidad. Te informan que el proceso está en trámite y que se va a realizar la audiencia para la que fuiste citado. Esperás tu turno, porque los testigos en general son todos examinados, o es aconsejable que sean examinados sucesivamente, en lo posible en una misma audiencia. Acordate que fuiste citado bajo los apercibimientos de falso testimonio o de cohecho. Es decir, si incurrís en falso testimonio o en cohecho para declarar, vas a ser sometido a un enjuiciamiento criminal. Dicho esto, estás ahí esperando. Los testigos, como dijimos, van a ser todos examinados en lo posible en la misma audiencia, por lo que deberán permanecer en el lugar. Deberán quedarse en el lugar esperando que declaren todos, porque además puede que exista un careo, que alguien pida un careo, o puede que existan que tengan que firmar el acta al final de la audiencia. Es decir, declara y espera en el lugar. No puede quedarse en la sala viendo que declara otro. El testigo solamente ingresa para su declaración y se retira.
Además, no puede ponerse a charlar con los otros testigos. ¿Qué vas a decir vos? ¿Qué te preguntaron al que entró antes? O ahora cuando salga les cuento. No. En lo posible tienen que mantenerse separados de manera que ninguno puede influenciar sobre el otro. Porque recordemos, son terceros que deben decir lo que saben, lo que conocen, lo que vieron, lo que percibieron por sus sentidos ellos. Entonces, cuando el ingeniero sea llamado a declarar, va a ingresar con su documento nacional de identidad, va a ser, primero, como primer paso, se le tomará juramento o afirmación de decir verdad, se le volverán a leer los apercibimientos legales, por falso testimonio o por cohecho, lo que marca la ley, cada código lo tiene establecido de distinta manera, y luego se lo interrogará, primero por sus datos personales, como dijimos, y luego una pregunta que la mayoría no entiende, que se llama por las generales de la ley, la gente que no está en esto me refiero, ¿no? Por las generales de la ley, que tiende a qué? Tiende a probar si el testigo es realmente un tercero imparcial, imparcial e independiente. Lo van a interrogar sobre esos temas, le van a preguntar si usted es amigo, si usted tiene interés en que gane alguna de las partes, si usted es acreedor, si usted es deudor de alguna de las partes. También le van a preguntar si tiene un favoritismo especial. Todo aquello que sirva para acreditar su credibilidad, es decir, que es realmente un tercero. Le van a preguntar si conoce a las partes, cómo, de dónde las conoces, en mayor o en menor medida. A veces esta parte del interrogatorio se pasa muy rápido, lo cual no es aconsejable. A veces se detienen y se explayan en una serie de preguntas tendientes a determinar esto. Resuelto este tema, y digo resuelto porque aquí en las generales de la ley es cuando pueden surgir causales de tacha, que es cuando un abogado impugna la declaración del testigo por considerar que no es tercero, va a surgir de esas preguntas, por considerar que no es independiente, que no es imparcial o que no es imparcial. Resuelto, se pasarán a las preguntas. Cuando digo resuelto, digo planteada las tachas. El juez la resolverá después. Al testigo se le toma igual declaración. Se pasará a las preguntas. Las preguntas que le van a formular siempre deberán ser respondidas contando lo que uno sabe y dando razones, es decir, por qué lo sabe, por qué lo conoce, cómo lo sabe. Uno siempre debe dar esa explicación. No puede limitarse a decir, yo vi que chocó. No, además debe aclarar. Yo lo vi porque estaba en la esquina, ubicado en tal lugar, el día era así, bueno, y le van a seguir interrogando sobre el tema. Vamos a hacer un segundo video, ya más específico, referido al interrogatorio concretamente, más referido a lo profesional, en cuanto a las preguntas sugestivas, cómo deben interrogarse, a las preguntas argumentativas, cómo deben oponerse a estas preguntas, incluso cómo deben reformularse. De esto vamos a hablar en otro video. Esto está dirigido para que pueda presentarse cualquier vecino que le llegue una cédula, presentarse a declarar con tranquilidad, no asustado, no nervioso, porque está colaborando con la justicia. Como dijimos, luego de declarar deben permanecer en el recinto, no en la propia sala de audiencia, sino esperar afuera, pero no se pueden retirar, Al final, cuando se labra el acta, el testigo puede leerlas antes de firmar y puede pedir rectificaciones o aclaraciones. Esa rectificación o aclaración se hará al final del acta y de ninguna manera implica tachar o borrar lo que ya dijo o lo que tomó el secretario. Simplemente se aclarará que el testigo rectifica sus dichos, aclara o lo que crea que deba decir previo a firmar. Terminada la audiencia, el testigo se vuelve a su casa con la satisfacción del deber cumplido, de haber ayudado a la justicia, salvo que el juez haya decidido, en función de lo que declaró
donde es evidente un falso testimonio o un cohecho, someterlo a enjuiciamiento criminal. Pero esto no ocurre la mayoría de las veces, sino que el testigo, una vez que declaró, se volvió a su casa y listo, el juicio quedó en algo anecdótico. Generalmente las personas, como tienen que dejar de trabajar, pueden solicitar una constancia de que han debido declarar ese día y que estuvieron presentes todo el día en el juzgado, e incluso algunos códigos prevén la solicitud de una indemnización por el tiempo perdido, que es equivalente a lo que dejó de percibir por estar ahí a lo mejor varias horas. Si te quedaron algunas dudas, nos los decís en comentario porque lo vamos a aclarar. Si querés que podemos profundizar, lo haremos, hay mucho para decir en esta materia. En este caso fue solamente un approach, un acercamiento para aquel que le llega una cédula sepa cómo actuar. Esto hemos tratado de despojarlo de toda técnica, hemos tratado de despojarlo de toda la cuestión jurídica y dejarlo en una explicación para el vecino que debe presentarse a declarar. Si sos estudiante de Derecho o sos profesional del Derecho y te interesa que hablemos un poco más sobre el desarrollo de la audiencia, sobre el tipo de interrogatorios, cómo interrogar mejor, bueno, lo podemos hacer, tenemos ganas, nos gusta mucho esta temática, lo hemos hecho cuando trabajábamos en la cátedra de Derecho Procesal y nos entusiasmaba. Ahora sí, te invito a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, a darle me gusta, a dejarnos algún comentario y como siempre te decimos, conocer tu derecho te da libertad, te da seguridad. Ejercer el derecho te da libertad y luchar por ampliarlo te hace digno. Esto es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube, y quédate con el resto de los videos de la lista de reproducción, que hay cosas muy interesantes.